Muy buenas tardes, amigas y amigos todos los que participan en nuestro programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo. Y aquí estamos dando gracias a Dios por su clemencia, por su misericordia. Las compañeras Delcy quienes habla, estamos aquí para hablar con ustedes sobre temas de interés de los trabajadores y del país, también algunos temas de interés mundial. Dando gracias a Dios nuestro Señor, vamos a iniciar nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a dar la lectura a lo que la Iglesia nos propone para mañana, domingo 21, que es el 16 domingo del tiempo ordinario. Y nos propone en la primera lectura el libro de Jeremías, del capítulo 23, 1 y 6. Y Jeremías nos dice: ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas, las expulsaron, no las guardaron, pues yo les tomaré cuentas por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las expulsé, y las volveré a traer a sus deberes, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que la pastoreen, ya que no temerán ni espantarán de ninguna, y se perderá, oráculo del Señor. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David en vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho a la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán como este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra del Señor. Amén. La lectura que nos presenta es el Salmo responsorial. Es el muy conocido Salmo que todos conocemos, el Salmo 22. Algunos artículos de ese Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor a su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura es la lectura del libro de los Hechos, la lectura de carta del apóstol a San Pablo a los Efesios, no de los Hechos, sino la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, para los que continúan con la Biblia en la mano, versículos 13 y 18. Y San Pablo a los Efesios le dice: hermanos, están en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con su mandamiento y reglas, haciéndolas
paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo, reconciliando con Dios a los de los pueblos, dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él el odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra del Señor. Y el Evangelio que nos propone la Iglesia para el domingo 16 del tiempo ordinario, o sea, para mañana, es el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Y San Marcos nos dice que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban sitio ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Esto es palabra del Señor. La meditación la hacemos de la revista Rayo de Luz, una revista católica que sale cada mes, que recomendamos a toda la familia cristiana que pueda leer, tener en casa esta revista, no solo por el Evangelio, las palabras diarias, sino también por los comentarios positivos que hace para el bien de la familia. La meditación nos dice lo siguiente: Jeremías hoy nos presenta dos tipos de pastores. Uno se comporta como un lobo, dispersando y lastimando al rebaño, causando miedo y opresión. El otro es como un rey justo, reuniendo a las ovejas dispersas y cuidándolas con amor. La justicia de Dios se manifiesta a través de la misericordia. A pesar de la miseria, el Señor reconoce a los pobres y oprimidos como seres humanos, como hijos y hermanos. En lugar de condenar según las normas del mundo, escucha las necesidades de quienes tienen frente a Él y los mira a los ojos. El tema central de las lecturas de hoy es la imagen de Cristo como pastor y rey justo. Nos muestra a Cristo como el pastor cuidadoso de su rebaño, alguien que sabe escuchar. Es impresionante cómo la escucha atenta a las necesidades de sus seguidores, y es la característica distintiva de cómo Jesús los cuida. Escucha a sus discípulos, conoce su deseo de compartir sus experiencias de misión y también escucha su cansancio, invitándolos a retirarse a un lugar tranquilo para descansar. Escucha a la multitud, compadeciéndose de ellos al verlos como ovejas sin pastor, y les enseña durante mucho tiempo. Jeremías nos advierte sobre los pastores que descuidan y dispersan a las ovejas de su rebaño. Al igual que en tiempo de Jesús, hay muchos que priorizan el poder, el dinero, la ambición y el egoísmo por encima de la dignidad humana. No somos ajenos a esa realidad,
Vemos el caso de Haití, de Ucrania, de Nicaragua, de Venezuela y de todos los que sufren guerra, hambre, etc. Jesús incluso cuando se retira para descansar con sus seguidores, se compadece, escucha sus necesidades, pastorea al rebaño. Como cristianos, llamamos a dar testimonio de un mundo injusto. Es importante sentirnos llamados a esta interioridad, a la compasión y a la escucha de los hermanos. Hermanos, como nos dice San Pablo, Cristo es nuestra paz. En Él, aquellos que estaban distantes han sido reconciliados mediante su sangre. Como creyentes y seguidores de Jesús, sabemos que la paz y la justicia van de la mano y ambos son parte del misterio de este pastor atento que escucha, enseña, brinda paz y da vida. Ese es Jesús. Jesús que muere por nosotros, Jesús que nos salva, Jesús que nos da la paz. Oración. Señor, en medio de este mundo, donde la dignidad humana es tan ignorada y la injusticia prevalece, elevamos nuestra voz hacia ti. Reconocemos que tú eres el pastor justo y compasivo, que escucha las necesidades de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que derrame tu misericordia sobre aquellos que sufren a causa de la opresión, la pobreza y el desprecio. Amén, amén. Por favor, quédese con nosotros. Continuamos nuestro programa Los Trabajadores. Muy buenas. Continuamos nuestro programa Los Trabajadores. Algo importante que debemos de recordar siempre es nuestra historia. Hoy vamos a tener un segmento importante de la historia nuestra, de lo que debemos de recordar, que no debemos de olvidar y debemos estar presentes como dominicanos, como personas preocupadas por nuestro país, por nuestra idiosincrasia, por nuestros valores cristianos, humanos, y que debemos de mantener siempre nuestra firmeza ante un mundo distinto, un mundo complicado, pero siempre mantener el espíritu duartiano, el espíritu de Duarte, Sánchez y Mella, su mensaje, su legado. Y reconocimiento, Gabriel, el reconocimiento a esa gente que así es, reconocer siempre. Claro. Algunos historiadores dicen que hemos tenido 3 repúblicas. Una primera república del 1844 al 1861. Claro está, hubo antes un intento de crear una república independiente de Haití, pero lamentablemente esto fue cortada por la invasión de Haití y tuvimos 22 años gobernado por el hermano país haitiano que reclamaban que estas tierras les correspondían y le pertenecían. Tuvimos 22 años bajo ese yugo y ya en el 1844, un 27 de febrero, declaramos la independencia nacional. Esa primera independencia, como algunos llaman, es desde el 1844 al 1861. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 61? Anexamos nuestro país. Santana, con sus grupos de personas influyentes, acordaron anexar nuestro país a España. Y tuvimos en la anexión, desde el 61, que se declaró la anexión a España, que volvimos a ser colonia español, hasta el 65, que finalmente derrotamos al ejército español. Entonces, desde el 65, desde el 44 al 61,
tuvimos la primera república. Y la segunda república es ya, dicen algunos, desde el 65, porque en ese periodo del 61 hasta el 65 estuvimos la anexión a España. Tuvimos la guerra, indudablemente, 63-65, con los héroes Luperón, entre otros, y en el año 65 hasta el 16, algunos dicen que tuvimos la Segunda República. ¿Por qué hasta el 66? Porque en el año 66 hubo la invasión norteamericana que nos dominó desde el 16 hasta el 24. O sea, desde el 1916 hasta el 24 tuvimos la primera invasión norteamericana. Y ese periodo de 8 años no gobernó el país ningún dominicano, sino que gobernó el gobierno norteamericano, que tenía su bandera en todos los sitios públicos, y también eso es una cosa histórica importante. Pero ya en el año 24 hasta ahora, cuando tomamos ya el país el 16 de agosto, el 12 de julio, que vamos a hablar un poco más tarde, se van los norteamericanos, y a partir de 1924 hasta ahora llaman la Tercera República, haciendo este periodo del 1844 al 1861, del 61 hasta el 65, ahí tuvimos gobierno español, volvimos a restaurar nuestra república, del 65 hasta el 16 tuvimos la invasión norteamericana hasta el 24, y del 24 en adelante restablecimos lo que es la República Dominicana, gobierno propio. ¿Qué sucedió? Un momento importante, que el 12 de julio del 1924, los norteamericanos bajaron su bandera y se van del país, comienza la retirada de los norteamericanos. Y ese día, el 12 de julio del 1924, un hecho importante en la historia nacional, un acto que ha sido olvidado. Casi la gente no recuerda que el 12 de julio del 1924, los norteamericanos bajaron la bandera americana que estaba en todo el país y se izó la bandera nacional. Y es bueno recordar que en esa fecha 12 de octubre, en el gobierno de Juan Bosch, en ese gobierno sietemesino, como se le llama, sí, se declaró el Día del Regocijo y la Conmemoración Patricia, el 12 de julio. Pero ese 12 de julio prácticamente desconocido, y es el día que los norteamericanos bajan la bandera y se iza la bandera nacional. Y comenzamos una nueva república, dicen algunos, pero por supuesto la república está del 1844 en adelante, con estos incidentes que se dan en la historia, que fue la anexión de España por un lado y los 8 años de gobierno norteamericano en nuestro país. Pero Juan Bosch dio un decreto, promulgó una ley que dice que el día 12 del mes de julio el día de regocijo y conmemoración patriótica. Pero ese día se olvida. Los grupos ya conservadores lo tiraron al olvido. Exacto. Y prácticamente ese día no se reconoce, no se le da la importancia, porque lamentablemente, a pesar de que hay una ley que es de regocijo y conmemoración patricia, recordando precisamente el 12 de julio, cuando los norteamericanos bajan la bandera y comienzan a irse del país, nosotros tenemos que retomar en la historia, y los dominicanos tenemos que recordar con orgullo ese día donde Juan Bosch declaró Día del Regocijo y Conmemoración Patriótica. Otro día importante en la historia que tenemos que recordar, precisamente en el mes de julio, fue la constitución de la Fundación
de la Sociedad Secreta La Trinitaria. El 16 de julio del 1838 se reunieron los patriotas con su presidente Juan Pablo Duarte y se crea la Sociedad Secreta La Trinitaria. Esa Sociedad Secreta La Trinitaria es la que hace posible, a través de distintos actos culturales, crear una conciencia en los dominicanos de aquel entonces para crear precisamente la independencia de Haití, que no tenía subyugado durante 22 años. Juan Pablo Duarte y su equipo crean el 16 de julio del 1838 esa sociedad secreta, la Trinitaria. Esa sociedad que impulsó, que movió en esos años hacia el 44, donde finalmente Sánchez del Trabucazo y se declara la independencia de República Dominicana. Y ese día hay un juramento trinitario importante que lo voy a leer, porque todos los que eran parte de ese juramento trinitario, recordamos que era de 3 en 3, cada personaje buscaba 3 y 3 y 3, y de esa forma mantenían posibilidades que si fallaba uno, ese equipo se cerraba y los otros no eran perseguidos. En fin, ese ejemplo del 16 de julio es bueno recordarlo en el corazón de todos los dominicanos. La creación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y el juramento decía lo siguiente, que voy a leer. En nombre de la augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, y haber a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. La República establecerá sus correspondientes escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo rectifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y si no, me lo tome en cuenta y mis conciudadanos me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Así es, 16 de julio, fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Fecha que debemos de llevar en el corazón, importante, porque fue la fecha donde comenzó a crear conciencia de la dominicanidad. Por eso ser dominicanos inicia prácticamente con la independencia. Antes no éramos dominicanos. A partir de la independencia somos dominicanos. Pero ya la Sociedad Secreta La Trinitaria decía con claridad que íbamos a llamarnos República Dominicana. Así es. Eso fue hermoso, Gabriel, ¿no? Indudablemente es un acto bello, pero pasó tranquilamente ese 16 de julio y apenas la sociedad duartiana sacó hizo un pequeño recordatorio. No se conmemora, igual que el 12 de julio, no se conmemora, pero nosotros tenemos que reconocer que esa fecha y ese juramento fundamental de los trinitarios, eso hizo mover a los grupos dominicanos que aportaron. Todos recordamos que Juan Pablo Duarte entregó sus bienes, su familia,
Y indudablemente que Duarte tuvo que salir huyéndole a los haitianos, no estuvo aquí en el momento de la independencia, pero vino con orgullo y trabajó como ya general Juan Pablo Duarte en las guerras que se dio en el 19 de marzo para mantener fundamentalmente la independencia frente a los haitianos. Recordamos el 16 de julio, día de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, y recordamos también con orgullo el 12 de julio, día que los norteamericanos bajaron su bandera y fue izada la bandera dominicana. Y declarada por el presidente día de regocijo. Muy importante. Así es. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Excelente. Bien, amigas y amigos, algo interesante. El ministro de Trabajo sometió un proyecto que le llamó Semana Laboral Reducida, buscando cómo valdría la pena reducirlas para los horarios que tenemos. Recordamos que el código habla de 40 horas, 44 horas a la semana, y que con pago de 48, ¿verdad? Sí. El ministro sometió un proyecto, no un proyecto, una idea, como un plan piloto. Un plan piloto, y ese plan piloto se encargó a la madre y maestra, a la universidad, a la PUNC, la Pontificia Católica Universidad Madre y Maestra, para que evaluara las empresas que se comprometieron a ese plan piloto de reducir el tiempo del horario de trabajo. ¿Y los resultados son? Los resultados fueron dados a conocer en la Universidad Católica. Indudablemente, ese resultado dice que fue positivo. Sí. Positivo en todo sentido. ¿Qué quiere decir? Que esos grupos de empresas y trabajadores, ahí está el ministro dando sus informaciones. Copardón analizará el estudio realizado por la PUN, muestra que las empresas mantienen la productividad, que valió la pena reducir el horario para esas empresas. Dice que durante la implementación del plan piloto voluntario, la semana laboral reducida, los trabajadores reportaron altos niveles de bienestar laboral y mejora en la calidad de vida. Esto se complementa con una disminución del estrés en un 76% y en un incremento del balance entre la vida laboral y personal en un 88.6%. Los datos están en el estudio realizado por la Universidad Católica Madre y Maestra, la PUN. Los hallazgos presentados por la PUN en presencia del Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camp, reflejan que la semana reducida tiene un impacto positivo en la productividad y el desempeño laboral. El piloto también reveló que el 70% de los supervisores notó a los participantes menos estresados y más comprometidos, con un 70.5% utilizando el tiempo extra para compartir con sus familias y un 42.24% participando en actividades recreativas. El hecho de que pudieran cumplir las metas que tenían planificadas en sus planes operativos es un primer indicador de que la productividad se mantuvo. Otra medida importante es el hecho de que no fue necesario en su mayoría contratar personal adicional para hacer lo que se hacía antes en menos tiempo, y hecho también de que no fuera necesario trabajar horas adicionales, horas extras. También respalda que la productividad se mantiene en estos esquemas laborales. Señaló la profesora Yulisa Pichardo,
una de las investigadoras principales. El plan piloto se inició en febrero del 2024 de este año. En ese entonces se informó que con el programa buscaba mejorar la calidad de vida de los colaboradores, de los trabajadores y productividad de las empresas, al reducir la jornada de 44 horas a 36 horas. A partir del 1 de febrero y durante 3 meses se ejecutó el plan en las empresas. Los 3 meses posteriores fueron para la evaluación a cargo de la Universidad Católica Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Nosotros realmente vemos con gran satisfacción ese estudio, los hechos que se dieron en las empresas, indudablemente que tuvieron en ese proyecto, y nos satisface porque reducir el horario de trabajo de 44 horas a 36 horas 36. es una gran cosa para el trabajador. Claro. Indudablemente, ahí no habrá hora extra, las posibilidades son magníficas, digamos así, siempre que se mantenga la productividad, que no haya problema en reducir la producción, y indudablemente nos satisface ese intento, ese estudio que se dio de gran trascendencia. Por otro lado, Delcy, se ha estado insistiendo, ya se aprobó, no conozco los datos, se aprobó el presupuesto complementario, pero hemos estado insistiendo que hay que mejorar los salarios a los empleados públicos. Sí, definitivamente. Hay que hacer un esfuerzo grande, sobre todo a los empleados que ganan 10,000, 12,000, 15,000 pesos. Señor presidente, le pedimos que ponga atención a esta situación de penumbra, de calamidad, de pena, de calamitosa para estos trabajadores que ganan 10,000 pesos. Igualmente que para las pensiones de los pensionados que están con 10,000 pesos. Usted subió, empató, digámoslo así, a muchos que tenían 8,000, 6,000, 4,000, lo llevó a todo a 10,000 pesos. Magnífica obra, pero con 10,000 pesos ningún pensionado puede pagar ni siquiera los medicamentos. Y en la seguridad social, lamentablemente, se escapó. ¿Cómo es posible que a los pensionados los saquen del sistema de seguridad social? Eso es lamentable, y nosotros decimos que tenemos que buscar solución para mejorar los salarios de los y las trabajadoras, especialmente los trabajadores del Estado, para compensar un poco lo que es, bueno, por supuesto, los salarios de todos los trabajadores son bajos, están por debajo del costo de la vida, pero aún así los empleados públicos que están con 10 y 12 y 15,000 pesos, por lo menos hay que igualarlo al salario mayor de los empleados, de los trabajadores privados. Es una petición, es un reclamo, es una demanda de que hay que mejorar los salarios de los empleados públicos. Bueno, por otro lado, Delcy, el presidente comenzó a hacer algunos cambios. Sí. Algunos cambios importantes. Ayer estaba el derrotero. No sé si tú tienes los nombres de los yo tendría que han cambiado. Es importante los cambios que se dieron. Sí. Se cambió, entre otros, del MAP. Sí, al Castillo lo cambiaron. Del MAP, se cambió el de la Juventud, se cambió el TRAN, entre otros cambios importantes. El ministro administrativo de la presidencia también se cambió. El presidente comenzó a hacer cambios desde ahora, temprano, faltándole más de un mes para la toma de posesión. Así es, para su nuevo periodo comenzó a hacer cambios importantes. Morrison también Morrison lo puso en el Intran. En Intran, sí. Para ahí había un general provisional. Indudablemente, esos fueron cambios importantes que se dieron. En esos cambios que se dieron, ¿no? Importantes los cambios. Designa los nuevos ministros. Voy a dar conocimiento, entre ellos al Sigmundo Frey fue designado en
es un cuidado en la firma es un firma de abogado, como director de Alianza, fue encargado del MAP. No dice hasta dónde lo mandaron, pero fue encargado del MAP. Sí. A Carlos Valdés cambió uno de los cambios importantes, no dice aquí quiénes fueron los cambios, pero sí tenemos a un amigo, Andrés Bautista, que sí lo mandó al ministro administrativo de la presidencia. Andrés Bautista es un hombre amigo de nuestra confederación, qué bien. un agroempresario dominicano, 50 años vinculados a la agropecuaria, director del Instituto del Tabaco, senador por la provincia de Espaillat hasta el 20 y presidente del Senado y fundador del PRM, entre otros cambios importantes. Así que nosotros hay que esperar los cambios, que el presidente ya comenzó a hacer cambios. Esperemos que se pueda. Por otro lado, tenemos que... No, vamos a destacar un poquito lo que fue la actividad del Defensor del Pueblo, que usted y yo y otras personalidades de nuestra casa estuvieron presentes. El Defensor del Pueblo estuvieron varias y los temas importantes, Daniel Francisco, estuvo Freddy, el compañero Freddy, Silvana. Estuvo Silvana Suero, estuviste tú, estuve yo, y realmente fue de gran trascendencia e importancia. Con temas sumamente sobre la seguridad social. Que empatan bastante. Y nuestro amigo, el director el director Pablo Ulloa, que es el director del Defensor del Pueblo, tuvo una intervención importante, porque indudablemente que la seguridad social es una preocupación permanente. Sí, claro. Y hay que transformar, hay que modificar la ley de seguridad social, el problema de las pensiones, el problema de la salud, el problema de los costos de la salud, el problema del pago de bolsillo que tenemos que pagar. Indudablemente que nosotros estamos comprometidos a un cambio importante en la seguridad social. Hay que apoyar. Y apoyamos ese segundo Congreso Bienal del Defensor del Pueblo, que hace unos días presentó su informe en el Congreso Nacional. Y déjeme decirle que Pablo y yo ha dado la talla ahí en esa... Sí, ha sido positivo. Ha sido bastante positivo. Muy positivo. A pesar de que la señora que estaba ahí también era una dinámica en los procesos. Le dio una dinámica, ahí estábamos parte de los participantes en el Congreso, el segundo Congreso Bienal de Salud y Seguridad Social, dedicado, como pueden ver, a la salud y seguridad social. La primera intervención fue un compañero de Colombia que explicó los problemas, las dificultades y los éxitos en la seguridad social de Colombia, que es muy semejante a nosotros, porque nosotros copiamos mucho de la seguridad social de Colombia. Ese fue un gran evento y que estuvo organizado por el Defensor del Pueblo y también Pedro Castellano. Se hizo bastante mención. Pedro Castellano fue el que presentó al primer que hizo la intervención. Fue todo muy organizado, muy bien, muy lindo evento. Por otro lado, el Servicio Nacional de Salud cumplió años y hizo reconocimiento, como siempre, a hospitales que han avanzado, a médicos que han hecho importante actividad en el Servicio Nacional de Salud, aunque tenemos que decir que tenemos todavía muchos hospitales con muchos problemas. Hospitales que todavía no han logrado... No responden a la demanda de los trabajadores que van a los hospitales, que ya, como todos conocemos, están en el Servicio Nacional de Salud, que hace SENASA a lo que llamamos al régimen de la seguridad social, que es el régimen subsidiado. Por otro lado, también tenemos que reconocer y felicitamos al profesor Rafael Santos por el reconocimiento que le hizo ADP
un reconocimiento importante. Lamentablemente no pudimos estar presentes porque ya nos habíamos comprometido con la actividad de Pablo Ulloa, del segundo Congreso de Salud y Seguridad Social, y lamentablemente no pudimos estar en ese reconocimiento que le hace ADP. Recordamos que Rafael Santos fue dirigente sindical, creador de una central sindical, fue presidente de ADP y fue un gran luchador por la democracia y las libertades en nuestro país. Y hoy, director de Infotep, hizo una labor extraordinaria. En el día del jueves estaban en Barahona haciendo una entrega de certificado a cientos de jóvenes en Barahona. Indudablemente que Infotep sigue avanzando en todas las provincias. Lamentablemente nos sentimos... En toda la provincia hay... Está trabajando para que llegue la formación técnico-profesional a todos los jóvenes. Por otro lado, FEDELAR, nuestra Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAR, hizo entrega el viernes, o sea, el día de ayer, a Comunidad Digna, al presidente de la República y al director del Instituto Agrario Dominicano por la labor que han venido desarrollando. El compañero Luciano Robles, presidente de FEDELAR, hizo una entrega de gran importancia de certificado. Eso lo hizo en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, y nos sentimos orgullosos de la labor que viene haciendo FEDELAR, la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. En los minutos que nos quedan, Gabriel, es importante destacar la asamblea del Capocó que se está desarrollando en el día de hoy en el INFAS. Capocó es la Caja Popular de Cooperativa, ¿verdad? De la Confederación Autónoma Sindical Casita Casa. Y nosotros en ese sentido saludamos a la Caja Popular Cooperativa por sus éxitos que ha tenido en este encuentro importante donde rinde cuenta de su labor, del avance que hemos tenido. De hecho, ¿terminamos el programa? Sí, terminamos. Bueno, entonces agradecemos a ustedes que nos han acompañado, agradecemos a los controles que nos ayudan para hacer eficaz este programa. Así que será hasta nuestro próximo programa. Así será. Si Dios lo permite. Bendiciones para todo el pueblo dominicano, bendiciones para todo el mundo trabajador. Será hasta nuestro próximo programa con la bendición y la misericordia de Dios nuestro Señor. Hasta pronto pues.